desbalance, o sea, un pequeño desbalanceo que va a provocar. ¿Y eso que va a provocar? Igual a la frecuencia natural del Resonancia. ¿Qué se llama? Resonancia, ¿no? El riesgo es de que se provoque resonancia y esto se vaya a la mierda, ¿no? Entonces, o sea, y cuanto el desbalanceo sea mayor, las frecuencias son más pequeñas. Sí. Y más probable de que alcance la frecuencia de excitación, alcance esa frecuencia de vibración. Cuando tengo un eje, cuando lo voy a ajustar en un cojinete, digamos, y digamos este eje sea de un motor, y dependiendo de las revoluciones, ¿cómo debe ser la relación entre 500 y 1000 o 3000? O sea, de los acabados superficiales. ¿Qué? Yo tampoco. Primero hay que no hay nada escrito que es baja revolución, mediana, alta, no hay. Pero hay unos parámetros que dicen que es bajísima revolución abajo de 200 RPM. Es bajísimo. De 200 a 500 es bajo. De 500 más o menos a 1000, o sea, 700, 800 es media baja. ¿No? Entre 1000, 1500 hasta 2000 es media. Entre 2000 y 3000 es media alta. Entre 3000 y 5000 es alta. Y arriba de 5000 es muy alta. Pero anda un libro y no hay. Pero más o menos los ingenieros nos llevamos por esos valores. ¿Se entendió? Entonces, cuando tú tienes bajas velocidades, bajo de 300, y si son bajísimas, 200, 500 RPM, ¿es muy importante el desbalanceo? No, porque la vibración va a ser muy poca, ¿no? No va a generar mucho. A medida que va aumentando, por ejemplo, en cambio a 10.000 RPM, ¿es importante o no? Sí. Es importante. Un pequeño desbalanceo, una vibración terrible, ¿no? Y esa frecuencia natural puede coincidir con la frecuencia de excitación y no se va a la mierda todo, ¿no? Entonces, ahí en ese caso tenemos que garantizar que estos estén totalmente balanceados. Y para eso, ¿cuándo se produce un desbalanceo? Cuando sea excéntrico, ¿no? Cuando hay más masa a un lado que a otro. Por ejemplo, en la llanta, dice hay que balancear y te lo balancean, ¿no? Y van colocando piecitos a un lado, a otro lado, ¿para qué? Para colocar la cantidad de masa que esté distribuida uniformemente alrededor al centro de giro. ¿Está claro o no? Sí. Entonces tenemos que garantizar, nosotros no podemos poner a un ejemplo un pesito aquí, un peso, no podemos ir colocando pesos. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Que durante el proceso de mecanizado tenemos que garantizar eso. Entonces, cuando tú estás diciendo, sabes, arriba de 5000 RPM, esto ya debe ser concéntrico, con este. Entonces, ya tienes que pensar en el proceso de fabricación. Cuando es así, abajo de 200 RPM, si no necesitas concentricidad, tú puedes agarrar de este lado, tornear esto, toda esta parte, das la vuelta y terminas, listo. ¿No? Entonces va a ser décimas, la desconcentración entre esto va a ser décimas. No vas a notar, pero al microscopio se vería, ¿no? Pero ¿le va a afectar? No le va a afectar. Cuando si tú le dices que sea concéntrico, ya tienes que decir la mierda. Esto yo tengo que sentir una sola pasada. Entonces, ¿qué tienes que? Primero tienes que, al tamaño, tienes que refrentar aquí, dar la vuelta, medir, refrentar aquí, y una vez que has refrentado, tienes que agarrar entre puntos. Y tornear entre puntos, todo en una pasada. Entonces estás garantizando que estos están girando sobre su mismo eje. Dale un poco aquí, si se puede. Para. Red solito. Red solito. ¿Se entendió? Entonces, con
Bien, ahora bien. Entonces, si te ponen concentricidad entre esto y esto y esto, y está bien, pero si te ponen, por ejemplo, una tesis, de grafo, te ponen que esto sea perpendicular a esto. ¿Para qué? En algo le va a afectar a la funcionalidad que esto sea perpendicular a esto. Ahora, ¿cómo mierda vas a hacer que sea perpendicular así en 0,02? Y finalmente decía, la mierda, listo, lo voy a hacer ya lo ha torneado, ahí está perpendicular. ¿Cómo mides? ¿Cómo mides? ¿Cómo vas a medir que sea perpendicular? En cambio cuando la concentricidad todo puedes medir, porque lo pones igual exactamente así entre dos puntos y lo haces girar en el mismo torno. Y pones el reloj, el palpador, hay un reloj, ¿no? Con palpador que sale una puntita, eso vas midiendo y primero recorres aquí así, y vas midiendo cómo se mueve la agujita, ¿no? Y luego viene aquí y lo mismo es cómo se mueve la agujita. Entonces ahí te das cuenta, ahí puedes medir. Pero perpendicularidad, paralelismo, puta, otro le ha tirado paralelo. Hay que decir, mierda, este conjuro es que mierda, conjuro, puta mierda. No puede ser, ¿no? A ver, tú, en este cilindro, tú podrías decir, deberías acotar que esto es paralelo a esto. ¿Cómo si es un cilindro, huevón? ¿En un cilindro puede ser esto paralelo con esto? Puta, es que no tiene idea, mierda, no puta, a patadas, mierda, fuera. Ya me han aprobado mis profesores, anda tus profesores más mierda, fuera, carajo. Puta, y ese visto, te juro, he dicho, no, no, ¿cómo en un cilindro puede haber paralelo esto con esto? ¿Puede haber? ¿Puede haber? No. No te puede haber paralelo, no sé, en esto. En esta pieza. Esto paralelo con el de abajo, ¿no? Puedes hacer esto que sea paralelo con esto, porque esto vas a presar y esto vas a presar por otro, son dos mecanizados diferentes. Pero en este otro que está girando, una sola mecanizada. ¿Cómo va a ser esto paralelo con esto? No, digo, no, por eso no me pongan en tribunal. No puede ser, ¿cómo esto paralelo con esto? No, pues no, es que no sirve para nada. ¿Está claro? Entonces, cosas así. Ahora bien, y por lo mismo esto perpendicular con esto, ¿se necesita? ¿Para qué funcione? ¿Se necesita? No se necesita. Entonces una tolerancia nunca debe ser mayor que la que se requiere. Primer concepto. Las tolerancias, primero, para acotar, pensar cómo vas a fabricar. ¿Está claro? Primero, cuando estés acotando, di, puta, como estás acotando, van a fabricar. Si que no seas cojudo, no le pongas nomás. Primero pensar cómo va a fabricar. Si se puede fabricar así. ¿Está? Por ejemplo, yo digo, puedo acotar perpendicular esto con esto. Debo pensar cómo va a fabricar, huevón. Segundo, ¿cómo vas a medir después? ¿Cómo vas a medir que esa cota realmente se cumpla? Tienes que pensar primero en eso. ¿Has entendido o no? Esto no hay en ningún libro, pero eso es lo primero que te enseñan en dibujos. Por lo menos mis profesores en las Españas, lo primero que me han dicho es, ¡hostia, hombre! ¡Joder! ¿Y cómo vas a medir esto, Guido? ¡Joder! Sacaban la mierda del Paco. Entonces, primero, ¿cómo vas a fabricar? Y segundo, ¿cómo vas a medir? En cuestión a tolerancia, nunca una tolerancia debe ser ni más ni menos. Si es más, es cosa. Por ejemplo, aquí va a ir un rodamiento. Aquí va a ir rodamiento, ¿no?
si este rodamiento va a ir aquí, necesito, y esto no va a girar en relación a esto, ¿no? No va a girar, ¿no? Va a ir junto, va a ir pegado. ¿Necesito que esto sea rectificado? ¿Cuándo necesito que sea rectificado? Cuando tiene que haber fricción. Tiene que haber fricción, tiene que ser rectificado porque el coeficiente de fricción depende de la rugosidad, ¿no? Entonces tengo que disminuir eso. Entonces, pero si no hay fricción, no necesito rectificar. ¿Lo ven o no? Pero lo puedes rectificar o no. Incluso puedo tirar un tratamiento térmico, ¿no? Sí, lo puedo tirar un tratamiento térmico, lo puedo rectificar aquí, ¿no? ¿Está claro o no? Entonces le estoy dando una tolerancia superficial, pues, sí, de rectificar. ¿Va a funcionar? Sí. Por supuesto. ¿Pero qué va a hacer? Era necesario. ¿Está? O al revés. Aquí ya también no le doy la tolerancia, no sé, H7, ¿qué es? No le doy el ajuste. ¿Va a funcionar? Sí va a funcionar. ¿Qué va a pasar? No va a durar. No va a durar lo que debía durar. Por ejemplo, si los meto, aprieto los dos, ¿va a funcionar? Anillo interior, anillo exterior, aprieto. ¿Va a funcionar? Pues, sí, pero ¿va a durar? No. Entonces la tolerancia no puede ser ni más porque es costo, ni menos porque disminuye la vida útil. Tiene el justo. Por ejemplo, ¿aquí puedo dar una tolerancia de perpendicularidad? No, no es necesario. ¿Va a funcionar? Sí, pero primero, ¿cómo vas a medir? ¿Cómo vas a medir la perpendicularidad entre esto y esto? O tolerancia a esto. La tolerancia dimensional siempre es del orden de las máximas centésimas de milímetro. Centésimas de milímetro. ¿Está claro? Entonces, en este tamaño, es importante que a este no le varía con 2-3 centésimas de milímetro. No. ¿Le va a ayudar en algo a esto? No. No ayuda en nada. ¿No? Además, la vez que pones tolerancias dimensionales, para lograr eso solamente se puede lograr mediante procesos de maquinado, de arranque de viruta, ya sea por corte o ya sea por abrasión. ¿Se entendió? No hay otra forma. Por fundición podemos terminar. Si vamos a fundir esta piedra, ¿podemos terminar con tolerancia dimensional? ¿Se puede o no? No. Tenemos que mecanizar. ¿Se entendió? Sí. No se puede. Esto, así por machar, ¿podemos lograr? ¿Podemos colocar tolerancia dimensional aquí? ¿Vos? ¿Sí o no? No. Porque ¿cómo vas a rectificar esto? ¿Cómo vas? No hay forma. ¿Y para qué además? O en la mesa, o en una silla, lo que sea. Mierda, y en la silla y en la mesa le han puesto. Por esa razón es que cuando vi todo eso, es cuando, todo esto he cambiado cuando he vuelto de España, porque antes de ir igual era un comunista. En todo lo demás era un capo era yo. En todo lo que es resistencia, en capo a los vascos les he hecho hincar, mejor alumno. Pero en fabricación me han hecho mierda, y en dibujo el Paco, hijo de su madre, me sacaba la mierda. ¡Hostia, hombre, joder! ¡Mierda! ¿Cómo vas a hacer esto? Estoy chapuzada, a ver cómo mierda vas a medir esto. Hacho mierda. Me hacía mierda, Paco. Mierda, porque me humillaba. Claro, porque puta, es que sí, no se le enseñaba. Entonces, es eso. Esos son los principios básicos. ¿No? Primero, para
empezar cómo vas a medir, cómo vas a fabricar, cómo vas a medir la tolerancia, ni más ni menos. Entonces, cuando he vuelto allá de las Españas, el que viste en todos los suelos, puta, que era una basura. Entonces, por eso razón he puesto este capítulo en este hotel. Porque estábamos sacando de afuera basura. Y un ingeniero mecánico, ¿con qué se comunica? Dibujo. Planos. Y si los planos están en una huevada, puta, chao. ¿No? Por eso es importante. ¿Ahora están de acuerdo en que había que llevar este tema? Sí. Bueno, pregunta. Pregunta. Una pregunta. Entre un rodamiento y mi eje, ¿tengo que hacerlo como agujero base o eje base? No, bien, depende. Porque cuando hablamos de agujero base y eje base, no significa, dice, no, agujero base porque no lo vamos a tocar, ingeniero. A ver, supongamos que voy a hacer este eje con un buje. Supongamos que este sea el buje. ¿No? Tengo que tornear los dos, ¿no? Sí. Entonces no me puedes decir, ingeniero, el que no lo vamos a tocar ese va a ser. ¿Y cómo vas a fabricar, huevón? Si no lo vas a tocar. ¿Entiendes? No, está mal el concepto, ¿no ves? No es que no lo vas a tocar, sino que agujero base es que el agujero lo vas a terminar en H. ¿Está? El agujero base significa que lo vas a tomar este en H, lo vas a terminar en H, lo vas a tornear en H. Y esto después lo vas a ajustar de acuerdo a lo que quieres, si es holgura o es aprieto. Eso es agujero base. Y eje base al revés, que el eje lo vas a tornear, lo vas a terminar en H. Y esto después lo vas a ajustar a lo que tú quieras. ¿Se entendió? Entonces eso es agujero base y eje base. Eso es cuando los vas a tornear ambos casos. En el caso del rodamiento, ya viene el agujero en posición H terminada. ¿Está claro? Tanto en anillo interior como en anillo exterior. ¿Está claro o no? Entonces, ¿este es agujero o es eje para este? Agujero. Este es agujero, ¿no ves? Sí. Entonces, ¿esto va a ser agujero base o eje base? Agujero base. Ahora, este va a ir aquí. Aquí, ¿no? El anillo exterior va a ir aquí, afuera. Ahora, este anillo exterior es agujero o eje? Eje. Entonces, ¿qué va a ser aquí arriba? ¿Agujero base o eje base? Eje base, porque este ya es H. Y no lo puedes tocar, ya pues esto, ¿no? Y no lo vas a tornear esto. Lo está sacando todo su tratamiento, todo, no lo puedes tornear, pues. ¿Entiendes? Alguna tira, no, eje base ingeniero, que voy a tornear rodamiento, no seas pero así hay, chicos, así viene, puta, no parece cago de risa, pero es así hay. A ese nivel están saliendo, como ese nivel. Por eso, así no. Imagínate ahora, todo esto lleva en verano. ¿Ah? ¿Todo esto lo que ha llevado en verano lleva esto o no? No, sinceramente, ¿ha llevado o no ha llevado? ¿Ah? ¿Ha llevado o no? Creo que una pasada. Mierda, pues, nada. ¿Cómo va a ser un cursito de 2-3 semanas? Va a llevar todo esto. Imagínate esos chicos que han aprobado, ¿cómo mierda están allá afuera? ¿Cómo van a trabajar? Pero ¿cuál se les da más preferencia en cuanto a decir este base y el base? Si vas a tornear los dos o el rodamiento. En el caso del rodamiento ya no hay nada más que hacer. Es agujero fácil y ese que base. No hay nada, porque no lo puedes tocar, ¿no ves? ¿Está claro? ¿Se entendió eso o no? Sí. Entonces al mismo tiempo agujero base y eje base, ya es al mismo tiempo, porque no se lo puede tocar. En el caso de que vas a tornear los dos, tanto este como el otro, los dos vas a tornear, normalmente se prefiere agujero base.
Porque ¿qué es más difícil? Tornear agujeros, ¿no? Sí. Puta, por ejemplo, has tirado 50 H7. Puta, y te has pasado. Ay, a la mierda, puta, me he pasado. 50 H7 lo he dejado en 51, ¿no? En 51.05, por ejemplo. Puta, me he pasado, qué cagada. Pero todavía puedes ajustar este, ¿no? Sí. Sí, esto lo puedes ajustar todavía. ¿Está claro? Entonces, normalmente se prefiere agujero base. Porque es más difícil hacer agujeros, especialmente si son largos. Ingeniero, y si no fuera ni agujero base ni eje base, entonces hay que ver en las tablas también para determinar si es segura, apriete o indeterminada. No, esa es buena pregunta. Y si no fuera ni agujero base ni eje base, es que está mal a la mierda, has cagado. Está mal ese plano. No puede haber. Yo trato de mamar a ver un 50 M7 P6. Puta, y tratan de sacar a ver si es orgullo. Simplemente no, está mal acotado en eje. Ajá. Sí, Por eso no puede haber otro. Yo te digo 50 M7 P7, ¿qué es? La mano. ¿Es agujero base no? ¿Eje base no? No, entonces ¿qué? Está mal. Está mal acotado. Entonces, tiene que ser o uno o el otro. Obligado. Por obligación. ¿Les gusta la clase? Sí, mira, se cuenta con una cara de aquí está hablando. ¿Sabes tu superior? No le vas a decir está mal. Pregunta. Si es tu jefe, igual. Ahora, esto es ingeniería. Esto es ingeniería. Ingeniería mecánica, es esto. Puta, los civilachos hacen esto, ¿no? ¿Cuánto es su tolerancia? Milímetros. Milímetros. Por eso es porque ellos que miden un metro, ¿no? Con la wincha trabajan. Nosotros, con el dominio micrómetro, con micro trabajamos. Esa es la diferencia, por eso tienes que sacar pecho de un y pobre pelotudo. Siempre les digo, albañil. Yo les he dicho. Un mecánico no se va a igualar. Nunca. El mecánico pero para eso tienes que estudiar mula, tienes que estudiar. ¿Todo esto has llevado o no? Has llevado todo.